Pues bueno, ¿qué tal? Yo soy Luis Ángel Remigio Olmos. En esta ocasión vengo presentando la exposición titulada Data Mining o Minería de Datos. El nombre del módulo es Inteligencia de Negocios. Docente Raúl Nava López. Soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Informática. Voy a comenzar con la exposición, dándoles un pequeño concepto de lo que se refiere a minería de datos. Principalmente como se observa en la pantalla, la minería de datos se puede definir como un conjunto de técnicas que permiten explorar grandes bases de datos, ya sea con búsquedas indexadas, directas o semiautomáticas ya programadas por manejadores o administradores de bases de datos, con el objetivo de encontrar información valiosa que le sirva a la empresa o encontrar patrones repetitivos que les permita ya sea recabar esa información para generar nuevas tendencias o comportamientos de los mismos datos. Cabe mencionar que esto es un proceso muy se puede decir muy a veces complicado por la cantidad de datos que se manejan en las grandes empresas, ya que su data warehouse cuenta con un montón o ya sea fragmentos de esas mismas bases de datos llamados data marts, que son divididas en secciones, en departamentos o ya sea en áreas que trabaja en la empresa. De igual manera, aquí como se muestra en el diagrama, es como se estructura una base de datos internamente en una empresa. Tenemos lo que son los orígenes de los datos, que estos son de forma interna, que se manejan directamente con trabajadores de la empresa. Los repositorios básicamente es que estos datos de origen o que son internos o de forma externa se meten a lo que es el data warehouse, que como recordamos o hago una pequeña mención, el data warehouse es como la colección o todos los datos con lo que cuenta la empresa, es decir, todo su historial de todos sus registros y almacenamientos, y toda esta información se guarda en el data warehouse, que obviamente son fragmentados en pequeños data marts, que estos se dividen ya sea en secciones o por departamentos, que tienen la finalidad de tener esa información al momento que sean solicitados por otros departamentos. Finalmente tenemos lo que es la explotación, que esto básicamente se refiere a lo que es el estado dinámico o el análisis dinámico de todos estos datos. Mediante todo esto se puede hacer lo que es minería de datos con predicciones, ya que el modelo CRISP-DM de minería de datos establece que básicamente la minería de datos se puede dar de dos formas. Una que es descriptiva, que es explicar lo que es más o menos describir lo que está ocurriendo o lo que se está almacenando en ese momento. La otra es predictiva, que se puede traducir como acciones o procesos que van a suceder más adelante de la empresa cuando esta entra en un proceso descriptivo. Un ejemplo claro es el analizar un problema. Si en esta temporada, no sé, de calores, analizamos el problema, que para una empresa que no se vende a lo mejor bloqueadores solares, analizan el problema, afecta mucho el calor para estas personas. Yo que vendo productos, no sé, de bloqueadores solares, analizo ese problema y básicamente en ese análisis hacemos lo que es un proceso de los datos. Primero que nada tenemos que tener el problema definido. De acuerdo de eso es la integración del servicio, que es preparar básicamente los datos para que estos se puedan manejar más fácilmente. Y la predictiva es básicamente si podríamos traducirlo, si en periodos de febrero o marzo hubo tales ventas, para hacer un análisis predictivo, obviamente para el otro año ya sabemos cuáles son las tendencias o cuáles son esas reglas de asociación, que es un concepto que se viene manejando se puede decir que de la minería de datos, que por ejemplo estos establecen que si la gente los fines de semana, no sé, deciden comprar alimentos básicos que tienen que sustentan, por ejemplo, su forma cotidiana de vida, estas reglas del negocio o reglas de asociación establecen que si por ejemplo compras a lo mejor un producto básico que es
no sé, un cepillo de dientes y al lado ponen, no sé, productos de belleza, obviamente esto ayuda mucho en lo que es la recabación de información. Básicamente la finalidad de la minería de datos es como tener esa materia prima que es básicamente el material, se puede decir. Relacionándolo con la minería, si en minería recabamos algún material precioso y esto lo deseamos convertir en, no sé, en una joya, esto es lo que es el proceso que se hace para la minería de datos, para ya sea reducir costos de la empresa o principalmente para la selección de datos. Entramos ya aquí lo que es el proceso para hacer la minería de datos. El primer paso es la selección de datos de lo que es la minería. Básicamente el conjunto de datos es seleccionar datos de una base de datos específica. A continuación, bueno, más adelante voy a mostrar un ejemplo o un ejemplo práctico de lo que son siguiendo estos pasos teóricos. Pero principalmente aquí es seleccionar, como se puede decir, una base de datos para que ésta pueda ser manejable y que al momento podamos recabar esa información, analizarla para que posteriormente esta se transforme en los datos que queremos. Básicamente aquí entran dos fases o dos procesos, que es la transformación de los datos, que en esta básicamente incluyen o hacemos una filtración de los datos que involucre una reducción de dimensiones, es decir que disminuyamos a lo mejor valores que a lo mejor no son atómicos o que sufren alguna redundancia. Para esto se hace un proceso que es la discretación, que básicamente es la transformación de valores numéricos a categóricos. Esto quiere decir que si tengo un dato o una base de datos específica y quiero convertirlo en un cuerpo discretado, únicamente como que lo dividimos por secciones o elementos. Otra fase que es ya entrar en el proceso de la minería de datos es la fase del proceso que se refiere a todo lo que vamos a hacer en la minería, clasificando dato por dato, qué dato nos sirve o qué dato no. Esto básicamente se hace como una clasificación, ya sean diagramas de árbol o diagramas dimensionales que nos permitan seleccionar o agrupar datos según el objetivo que esté planteado. Es decir, que si yo quiero información de tal día, esa información se va a agrupar en una sola sección, y si quiero únicamente llamar clases principales de mi base de datos, esto va a plantear una nueva solución para que yo pueda recolectar información que deseo o necesito. El siguiente es la elección de un algoritmo. Bueno, básicamente un algoritmo es como el proceso que va a seguir la minería de datos, que permite seleccionar la técnica o incluso un patrón que busque obtener el conocimiento para que en la clase se visualice, ya sea en tiempo real o en tiempo indefinido, que quiere decir que los datos recabados van a ser analizados y a base de eso escogeremos un algoritmo que se adapte se puede decir que tenga un parecido y una adaptación precisa para que no haya una fuga de datos y que estos datos puedan ser analizados totalmente y que no se nos escape por ahí algún dato que no esté contemplado en la base de datos, ya sea de un pequeño datamar o si queremos hacer la búsqueda total en el data warehouse. Después, la aplicación del algoritmo es las técnicas que va a tener la ejecución del algoritmo, es decir, que optimice los resultados. Para que este algoritmo sea eficaz y no tenga alguna complicación, debe ser eficaz. En la hora de aplicar el algoritmo debemos tener en cuenta muchas cosas, que algunos datos, se van a dar cuenta en el ejemplo, que hay unos datos que no se pueden filtrar directamente a lo que nosotros deseamos, y en la elección del algoritmo simplemente hay que adaptar esos tipos de datos al algoritmo que se puede decir que está definido, o se pueden definir aquellos datos. Finalmente, bueno, tenemos la evaluación de la minería de datos, que esto es básicamente
como que la transformación de todos esos datos a pequeños fragmentos y mostrando el diagrama. Una vez que el algoritmo haya terminado o el proceso de los patrones haya terminado de generar el rendimiento, debemos tener en cuenta que se cumplieron todos los objetivos planteados en las primeras fases. Es decir, que si toda la fase va correcta, al momento de llegar en la evaluación debemos tener como un test que nos permita saber si se está ejecutando de manera correcta nuestra búsqueda, ya sea indexada o nuestra búsqueda directa en el algoritmo que hayamos seleccionado. La aplicación básicamente se basa en todos los procesos que resultan satisfactorios para la minería de datos y en esto que resuelva un problema. Es decir, que al momento de que haya terminado la evaluación se hace directamente en la aplicación, ya que esto crea, como se observa aquí en el diagrama, la elección crea varias rutas que podemos agrupar todos esos datos para que al final nos llenen ese conocimiento que queremos, porque a lo que más o menos entendí es que la minería de datos se basa en que tenemos que buscar información que a la empresa le sirva para crear esas nuevas reglas de negocio o inteligencia que quiere la empresa, porque de nada le sirve tener un data warehouse o un data mart si en pocas palabras no se visualiza como que ese test más que nada, porque al visualizar ya información y decir, ¿saben qué? Yo hice minería de datos, aquí está todas las tendencias que surgieron en este periodo, más acá tengo otro proceso de minería de datos que me recabó esta información, y por lo que el objetivo primordial de esto es que ahorramos grandes cantidades de dinero a la empresa, que es lo que toda empresa quiere, ahorrar dinero para que gestione sus procesos más rápidamente, y esto crea unas nuevas oportunidades de negocio, ya que si tú eres muy buen manejador de esta minería de datos, el buen punto que te pueden otorgar es mantener tu estatus y básicamente subir el rango que tú desees como perfil. Bueno, como mi perfil de ingeniero informático, eso es lo que más que nada de todo lo que se resume en el data mining o minería de datos. Y bueno, aquí tengo tengo lo que son las referencias de que me basé. Lo que más me queda claro es de las dos formas que se basa la minería de datos, porque las reglas asociadas básicamente se basan en eso, en que al momento de almacenar datos hacemos un análisis descriptivo, que es lo que está pasando, qué sucedió, para posteriormente hacer como que un análisis predictivo que nos ayude a saber qué más sucesos o situaciones se van a presentar más adelante. Y con esto doy por concluida la exposición. Vamos a pasar como que a un proceso práctico muy breve y rápido para que se den una idea de lo que, o más o menos retroalimentar de lo que yo entendí de lo que es minería de datos. El ejercicio práctico es sobre un almacén de datos. Y bueno, vamos a pasar.